una muy importante para nosotros, que es la Vía Láctea, ¿no? Donde orbita el sistema solar. Ahora, hablando del sistema solar, les había comentado, nuevamente repitiendo, ¿no? El sistema solar está conformado por la estrella principal, que es, ¿no?, el Sol. Luego están los planetas, satélites, asteroides, cometas y meteoritos. Habíamos comentado tres, ¿no? Eh, tres características que se hablan acerca de tres grandes científicos que fueron Nicolás Copérnico, Galileo Galilei y Isaac Newton. Nicolás Copérnico y Galileo Galilei, que hablan acerca de la teoría heliocéntrica, ¿no? Que no es más que la representación geográfica ilustrativa que ahorita ven, ¿no? Donde todos los planetas orbitan alrededor del sistema del Sol, ¿ya? Creo que ahorita no estoy compartiendo, espérenme, ahorita lo voy a poner en pantalla agrandada, ahora sí, ¿ya? Y, eh, y la última de Isaac Newton, ¿no? Isaac Newton, que habla acerca de la ley de la gravitación. La ley de la gravitación nos explica, ¿no?, que todos los elementos dentro de la Tierra, todo lo que sube, ¿no? Sobre todo la ley de la gravitación rige, ¿no?, en el planeta Tierra o la atmósfera, ¿no? Pero, por ejemplo, en el universo, ya, ¿no?, donde están orbitando, ¿no?, los elementos como planetas, satélites, asteroides, cometas y meteoritos, no existe, ¿no?, esta ley, y entonces todo prácticamente flota o orbita, ¿no? Bien, sigamos. Ahora, dentro de este sistema solar, el primero eran los planetas, ¿no? ¿Los planetas qué son? Los planetas son astros que no poseen luz propia y giran alrededor del Sol, como se ve en la imagen. Actualmente son planetas Mercurio, Venus, la Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Hay uno que era muy conocido por todos nosotros, que era Plutón. No, no es que murió Plutón, ¿no? Sino que Plutón dejó de ser un planeta, ya que en la actualidad Plutón no tiene las características que poseen los planetas, ¿no? Entonces quizá ya dejó de tener, por ejemplo, gases, polvo, la luz, no sé, pues, ¿no? Entonces, alguna de esas características dejó de tener, entonces dejó de ser considerado un planeta. Mercurio, por ejemplo, es el más cercano al Sol, Venus es el más brillante y Júpiter es el planeta más grande dentro de este sistema solar. Otro elemento que habíamos visto había sido de los satélites, ¿no? Los satélites, que son astros que no poseen luz propia, giran alrededor de los planetas y siguen los movimientos de los planetas. Es decir, que cada uno de los planetas tiene, ¿no?, a su alrededor satélites, ¿no? Hay un satélite que es muy importante para nosotros, que es el satélite llamado la Luna. Este satélite es propio del planeta Tierra, no se va a otro planeta, es exclusivo del planeta Tierra. Gracias al satélite de la Luna, nosotros podemos tener luz en la noche, ¿no? Ya que sabemos que prácticamente al atardecer, el sol, según la posición donde nosotros estemos ubicados, se va yendo, o sea, se va escondiendo, y entonces aparece nuestro satélite de la Luna para poder darnos esa luz, ¿sí? Ahora, otros elementos que también se consideran dentro del sistema solar son los asteroides, cometas y meteoritos, ¿no? Entonces, ¿qué son los asteroides? Son astros sin luz propia, giran alrededor del Sol, son pequeños e irregulares. Los cometas son astros formados por rocas y gases congelados, que están compuestos por un núcleo, por una cola y una cabellera. Y por último están los meteoritos, ¿no? Que son cuerpos menores y rocosos que giran alrededor del Sol y cuando ingresan a la luz, a la Tierra, perdón, dejan rastros de luz y se desintegran. Ahora, eh, estos tres, por supuesto que existen, ¿no?, en la actualidad. Pero, por ejemplo, a inicios de la humanidad, estos elementos ingresaron, ¿no?, a nuestro planeta Tierra
y, por ejemplo, provocaron, ¿no?, la extinción de uno de los animales fantásticos que sí existían en ese momento, que fueron los dinosaurios, ¿no? Ingresaron los meteoritos y prácticamente devastaron toda la zona en la cual ellos estaban habitando. Entonces, para que vean la magnitud de cómo son estos. Ahora, la Tierra tiene actualmente, ¿no?, capas de contención, porque no es que los meteoritos, asteroides y cometas dejaron de existir, existen, ¿no? Pero gracias a Dios, en la actualidad algunos llegan y no llegan a impactar de la misma forma que fue hace años, porque se van desintegrando gracias a la tecnología que también ahora la NASA, ¿no?, y los científicos manejan, ¿sí? Entonces, chicos, hasta ahí esos son los elementos que se manejan dentro del sistema solar que está dentro del universo. Ahora, si podemos rescatar de todos los planetas, por supuesto que debemos de hablar de nuestro planeta Tierra, que es el planeta donde nosotros habitamos, ¿no? Entonces, vamos viendo las características físicas de nuestra querida Tierra. Entonces, nuestra Tierra, ahí ven la imagen, tiene una forma geoide, no es redonda. ¿Por qué es geoide? Porque a pesar de que ustedes la ven ahí redonda, así como una pelotita, ustedes me dirán, pero le dicen, eso es un redondo, un círculo, ¿no? Bueno, lo que sucede es que en la superficie, ¿no?, es aplanada. O sea, en los polos, por hacerlo más fácil, en el polo de arriba y en el polo de abajo, es aplanado, ¿ya? Entonces, eso da una forma geoide. Como vemos en la imagen, nuestra querida Tierra está cubierta por un 70% de agua. Medio raro, ¿no?, que nos llamemos Tierra, siendo que el 70% es agua, ¿no? Pero bueno, así son las cosas, ¿no? Ahora, hay que rescatar que del 70% que está cubierta, ¿no?, la Tierra, supuestamente es agua, ¿no? Pero debo decirles que ese agua no es vital para nosotros, ya que el 70% en su mayoría son aguas saladas que están contempladas en océanos y mares. Y ustedes saben que nosotros no consumimos esa agua porque, por supuesto, es salada y nosotros consumimos la dulce que se encuentra en lagunas y ríos, ¿no? Otra cosa, somos el único planeta donde viven los seres humanos, ¿ya? Continuemos. Ahora, hablando de las características de la Tierra, vamos a hablar de algo importantísimo, ¿no? Esto hay que manejarlo como el rosario. Los movimientos que cumple nuestra Tierra, ¿no? Nuestra Tierra cumple dos movimientos importantísimos. El movimiento de rotación y el movimiento de traslación. Ahora, vámonos al movimiento de rotación. El movimiento de rotación es el movimiento donde la Tierra gira sobre su eje, ¿no? O sea que como que da la vueltita, ¿no?, sobre su mismo lugar. Y aquí emplea 24 horas para hacer este movimiento. En este movimiento de 24 horas produce lo que son los días y las noches. Ahora, como la Tierra es gigante, como el Sol, el que nos da los días, y la Luna, también son grandes, y por la posición de la Tierra, es que en algunos países, por ejemplo, ahorita en Bolivia, nosotros estamos de día, ¿no? Pero hay otros países donde ahorita mismo ya están echados a dormir, están durmiendo porque es de noche, precisamente por este movimiento, porque nosotros, por ejemplo, ahorita estamos dando la vueltita casi cerca del sol, que nos está iluminando, y los que están allá ya le ha dado la vuelta entera al sol, ¿no? Entonces, ¿cuál es el fin de la rotación? Producir los días y producir las noches. El segundo movimiento es el movimiento de traslación. En este movimiento, la Tierra ahora va a girar alrededor del Sol.
Entonces, el Sol es gigantísimo, chicos, gigantísimo. Por lo tanto, este movimiento le va a hacer tardar a la Tierra 365 días y 6 horas. Y miren que y eso prácticamente un año, estas 6 horas son vitales, no las podemos apartar, ya que cada 4 años, sumando, van a producir los años bisiestos, ¿no? Cuando un mes de nuestro año tiene un día más, ¿no? Es por eso que hay algunos que van a tener un cumpleaños y otros que no, ¿no? Ahora, este movimiento de traslación que produce la Tierra durante un año girando alrededor del Sol, lo que produce son las estaciones de año. ¿Cuáles son las estaciones de año? Primavera, verano, otoño o invierno. Es decir, por ejemplo, nuestra Tierra está pasando cerca del Sol, es primavera. Más verano, ¿no? El Sol calientito, ¿no? Se está alejando el sol, otoño, se alejó por completo del sol, invierno, ¿no? Frío, por eso necesitamos el solcito. Entonces, esa es la importancia de estos movimientos. Entonces, recapitulemos. La rotación produce los días y las noches y la traslación produce las estaciones del año. Ahora, no es que la Tierra, bueno, primero voy a hacer el movimiento de rotación y luego voy a hacer el movimiento de traslación. No, tanto el movimiento de rotación como el movimiento de traslación lo va haciendo en el mismo momento, ¿sí? Bueno, entonces esos son los dos movimientos. Pasemos al siguiente punto, los puntos cardinales. Bueno, entonces los puntos cardinales nos ayudarán a ubicarnos dentro de la superficie terrestre. Bien, entonces prácticamente este sistema es muy ocupado sobre todo en la parte rural, ¿no? Hay muchas personas que utilizan los puntos cardinales que son el norte, sur, este y oeste para poder ubicarse. No sé si algunos han tenido la experiencia, hay personas que realmente se guían totalmente hasta por la ubicación del sol, entonces dicen, no, ya está naciendo el sol, entonces es la parte sur, es la parte este. Entonces, la función de los puntos cardinales es poder ubicarte sobre la superficie terrestre, ¿no? Pasemos al siguiente punto, los paralelos y los meridianos, ¿no? Estamos hablando de la Tierra, de sus características, entonces sin duda alguna debemos hablar de los paralelos y los meridianos. Entonces, empecemos con los paralelos. Tanto los paralelos como los meridianos, como se ven en la imagen, son líneas imaginarias. O sea, no es que ustedes, por ejemplo, alguna vez, digamos, ¿no? Van a tomar una foto del planeta Tierra y se van a ver las imágenes. No, son líneas imaginarias por las cuales se dan las divisiones de los hemisferios en nuestro planeta Tierra. Ahora, los paralelos, ustedes ven en su pantalla en el lado izquierdo, los paralelos toman como punto de partida la línea del ecuador, como se ve ahí en la imagen. Ahí ven una línea en el medio. Esa línea del medio es la línea del ecuador. Esta línea del ecuador divide a nuestra Tierra en hemisferio norte y en hemisferio sur. Esa es su función, dividirla en hemisferio norte y en hemisferio sur. Y los meridianos toman como línea de partida o punto cero el meridiano de Greenwich. Ahora, como ven la diferencia, los meridianos son líneas meridianarias que van de polo a polo, ¿no? De polo a polo. ¿Y cuál es su función? Dividir a la Tierra en hemisferio oriental y en hemisferio occidental. Entonces, las dos cumplen diferentes objetivos, a pesar de que las dos son líneas imaginarias, pero las dos cumplen diferentes objetivos. Los paralelos dividen a la Tierra en hemisferio norte y en hemisferio sur, y los meridianos dividen a la Tierra en hemisferio oriental y en hemisferio occidental. Ahora, este último puntito antes de entrar a la geografía física son las coordenadas geográficas, ¿no?
Las coordenadas geográficas, son las que permiten, ¿no?, localizar puntos específicos exactos, ¿no?, de un punto a otro. O sea, medir la distancia exacta de un punto a otro. Ahora, esta distancia que te va a arrojar una coordenada geográfica se miden por medio de latitudes y de longitudes, ¿no? Sobre todo, por ejemplo, cuando se sacan esta referencia, se saca a través de dispositivos de GPS, ¿no? Entonces los GPS te lanzan la medición, pero no es la medición que, por ejemplo, no te va a decir 150 metros, no, te lanza, por ejemplo, latitud tanto, longitud tanto. Ahora, ¿qué son las latitudes? Las latitudes son las distancias entre el punto de la Tierra y la línea del Ecuador, que tienen un valor de 0 a 90 grados, y las longitudes, que son las distancias entre un punto cualquiera y la superficie, y siempre estos valores se ven entre lo que es más o menos 0 y 180 grados, ¿no? Entonces las representaciones gráficas de la Tierra se dan a través de los mapas que se hacen a escala. Entonces, gracias a las coordenadas geográficas podemos hacer, ¿no?, las mediciones de la Tierra a escala según la medida que nosotros necesitemos, ¿sí? Esa entonces es la función de las coordenadas geográficas. Ahora, eso fue todo lo que más o menos comprende lo que fue la geografía astronómica y parte de las características de lo que es el planeta Tierra. Ahora vamos a ver lo que es la geografía física y lo que es la geografía humana. Entonces, a ver, ahora vamos a enfocarnos netamente en lo que es el planeta Tierra, ¿no? Porque al hablar de geografía física, hablar de geografía humana, ya tenemos que hablar de lo que es solamente el planeta Tierra. Entonces, hablando de la geografía física, aquí vamos a hablar de ciertos temas. ¿Qué temas vamos a ver? Características de la Tierra, vamos a ver la historia, cómo fue su formación, edades, eras, ¿no? Y así sucesivamente. Entonces, empecemos con el primer tema dentro de la geografía física, que son las edades geológicas, ¿no? ¿Qué son las edades geológicas? Bien, así como cada ser humano maneja una historia, ¿no?, también el planeta Tierra tiene sus inicios, ¿no? El planeta Tierra no fue siempre como lo es en la actualidad. Nosotros sabemos que ha vivido hace millones de años, ¿no? Se ha desarrollado y hasta se ha desgastado, ¿no? Pero eso es prácticamente lo que estudia las edades geológicas, cómo fue en sus inicios. Entonces, la estructura de la Tierra es el producto de una serie de acontecimientos que han ocurrido, ¿no?, en el transcurso del tiempo de la Tierra. Ahora, ¿quién es la que estudia las edades geológicas de la Tierra? La geología. La geología es la encargada de hacernos saber cómo fue desde sus inicios hasta el día de hoy la Tierra. Pero nosotros nos preguntaremos, pucha, si yo, miren, yo tengo 36 años, ¿no? Si yo no me acuerdo cómo fue mi vida en mi primer añito, en mi segundo añito, 5, creo que recordaré pues prácticamente de lo que fue secundaria mi vida, ¿no? ¿Cómo se puede saber cómo fue la Tierra en sus inicios? Si ha sido hace millones de años. Y entre comillas, hace millones de años no había escritura, no había avance científico, o sea, no había nada que te pueda decir, ah, así era, porque los libros de los primeros años de la Tierra decían que era así. Bueno, ese es el estudio específico de la geología. La geología estudia a la Tierra a través de los restos fósiles que ¿quién descubre? La arqueología. La arqueología es la ciencia hermana de la geología que la ayuda a conseguir, ¿no?, información relevante, básica, a través del estudio de las capas terrestres, de los restos fósiles, utilizando la técnica del carbono 14, ¿sí? Entonces, gracias a ella sabemos cómo fue, porque la verdad es que nunca sabríamos cómo fue la vida antes
si no fuera por ellos, ¿sí? Entonces, gracias al estudio de nuestros queridos geólogos y también de los queridos antropólogos y arqueólogos, sabemos que la Tierra ha pasado por 5 eras. La primera era se llama la era arcaica o arqueozoica. Luego está la era primaria o paleozoica. Luego está la era secundaria o mesoica. Luego está la era terciaria o cenozoica. Y por último, la era cuaternaria o neozoica. La primera era, que es la arcaica o arqueozoica, es la primera fase donde se da la formación de la corteza terrestre. La corteza terrestre es donde nosotros estamos viviendo ahora, o sea, la superficie. En esa primera era no existía el ser humano, es decir, ni habían animales. Lo que sí había, sí, por supuesto, había, ¿no? Vegetación y encontramos pequeños seres microscópicos y organismos unicelulares que vivían sobre todo en las aguas. Luego de eso se va dando, ¿no? El desarrollo y se da inicio a la segunda era, que se llamará primaria o paleozoica. Esos seres microscópicos y organismos unicelulares se desarrollarán y ahora sí van a aparecer animales antiguísimos, sobre todo en los mares, ¿no? Porque ya sabemos que los primeros seres microscópicos y unicelulares vivían en los mares, entonces ahí es donde se van a desarrollar los primeros animales. De aquí va a llegar otro desarrollo, otra evolución, y va a dar inicio a la tercera era, que se llamará era secundaria o mesoica. Aquí ya aparecen animales muy grandes, que son los dinosaurios y los reptiles voladores, ¿no? Que vivieron toda su era hasta que sabemos, ¿no? Por evidencia científica, que fueron impactados por un meteorito, lo cual dio, ¿no? Su desaparición. Luego de esta era, se da inicio a la era terciaria o cenozoica, que se inicia aproximadamente hace 65 millones de años y termina hace 2 millones. Esta era es una de las eras más largas, ¿no? Que se ha desarrollado en la Tierra. Se comprueba la existencia de animales muy parecidos a los actuales. Por ejemplo, el bisonte, los caballos, ¿no? Ahí están el tigre de dientes de sable, ¿no? No existían así como tal los elefantes, pero habían, ¿no? Las familias, las primeras familias, ¿no? Se dice que en esta era una era muy caliente. Sobre todo esto se dice que se dio a través del impacto del meteorito que hizo que la biodiversidad cambie en nuestro planeta Tierra. Luego, y por último, se da el inicio a la última era cuaternaria o neozoica. Esta era se inicia hace 2 millones de años atrás y se caracteriza por los cambios climáticos, ¿no? Entonces, con la aparición del hombre, aquí ya llegamos nosotros, ¿no? Eh, hemos empezado a biodegradar, hemos empezado a hacer muchos cambios dentro del sistema que ha hecho que se den cambios climáticos muy raros, muy diferentes a los que se vivían en anteriores eras o épocas, ¿no? Y para hacerlo más visual, no sé si se ve muy bien la imagen, pero voy a tratar de explicársela, que está más visual. Entonces, empezando la imagen mirándola desde abajo hacia arriba. En la parte de abajo, que es la era arcaica, prácticamente no hay
¿no? Luego llegan esos pequeños seres unicelulares que les había comentado en la primera era, ¿eh? Mire, fíjense que vivían en el mar, se desarrollaron allí. Luego llegó, ¿no? La incorporación de animales rudimentarios, plantas. Luego empezamos en la era paleozoica, donde sobre todo van a haber animales acuáticos. La era mesoica, donde llegan los dinosaurios, llega el meteorito, lo desaparece. Llega la era cenozoica, ¿se acuerdan que le dije animales muy parecidos a los actuales? Entonces ahí están el caballo, el bisonte, el tigre, dientes de sable, los búfalos, ¿no? Y por último, la era cuaternaria o antropozoica, donde aparece el hombre, ¿no? Que es la era donde actualmente nosotros vivimos. Ahora, estamos hablando de la Tierra, de sus características, acabamos de hablar cuáles son las eras o la historia de sus edades, ¿no? Entonces ahora pasemos a hablar de la estructura de la Tierra, ¿no? Entonces, la Tierra, como se ve en la imagen, está compuesta por 5 capas. ¿Cuáles son estas 5 capas? La primera capa se llama núcleo. El núcleo es el que se encuentra en el centro de la Tierra, ¿no? Al cual los humanos no tenemos acceso. El núcleo, pasamos a la segunda capa, el manto. El manto es quien recubre, o sea, la capa intermedia de la Tierra. La tercera capa es la superficie de la Tierra, donde nosotros habitamos, ¿no? Donde nosotros actualmente estamos. Luego viene la capa llamada hidrosfera, ¿no? Que es la capa líquida de la Tierra, que por supuesto nosotros no la podemos observar porque está, ¿no? Casi en el orbe de ya el fin, ¿no? Y por último está la atmósfera, que es la envoltura gaseosa y última capa, pero también creo que de las más importantísimas junto a la hidrosfera, porque gracias a ella nos protege de todo lo que orbita en el universo. Gracias a la atmósfera no nos cae directamente, ¿no? Esos rayos solares que, imagínense, si nomás nos paramos 1 hora cuando está a 30 grados y nos quemamos horrible y demás cosas, ¿qué sería de nuestras vidas si no tuviéramos la atmósfera? La atmósfera es esa capa que nos protege de los rayos solares, que nos protege de los impactos de los meteoritos, de los asteroides, de las rocas que alguna vez se van a chocar cuando están orbitando y demás cosas. Y miren, les voy a decir algo. Actualmente esa atmósfera está gravemente dañada. ¿Por qué? Por nosotros. Por nosotros. Porque a lo largo de la existencia del ser humano, el ser humano ha cometido muchos errores, todos sabemos muy bien, ¿no? Que no hemos cuidado la tierra desde el pequeño hasta el más grande detalle, ¿no? Las quemazones, las basuras, ¿no? ¿No? O sea, todo eso suma, ¿no? A que no cuidemos y vamos de a poco deteriorando esa capa de la atmósfera, ¿no? Y también sumemos que en la superficie de la terrestre tenemos la presencia de agua, que esa agua también nosotros nos estamos encargando de contaminarla. Entonces, prácticamente estamos desde los dos lados eh, deshaciéndola. Bueno, pero son 5 capas. Núcleo, manto, corteza, hidrosfera y atmósfera. Ahora, pasemos a lo que es la orografía. Estamos hablando de las características de la Tierra y sin duda alguna debemos hablar de la orografía, ¿no? ¿Qué es la orografía? La orografía, ¿no? Es el estudio de la superficie de la Tierra. ¿Qué hay en la superficie de la Tierra? Relieves. Y hay 2 tipos de relieves.
relieves emergidos y relieves sumergidos, ¿no? ¿Y la orografía? La orografía es el estudio de todo lo que existe sobre la superficie de la Tierra. ¿Qué hay sobre la superficie de la Tierra? Relieves. Relieves emergidos y relieves sumergidos. Veamos entonces los relieves emergidos. Los relieves emergidos, eso entonces, son todo lo que se elevan en la superficie de la Tierra. Y aquí podemos encontrar, ¿no? Montañas, cordilleras, macizos, mesetas, llanuras y depresiones. Como ven ahí en la imagen, ¿no? Todo lo que se eleva sobre la superficie de la terrestre. Ahí están las montañas, ahí están viendo las sierras, cordilleras, valles, colinas, llanuras y mesetas. Montañas. Las montañas son todas esas elevaciones del terreno con alturas y laderas pendientes, ¿no? Ahí está en la parte derecha de nuestra imagen. Cordillera. Las cordilleras son cadenas de montañas, ¿no? Macizo, elevaciones desordenadas, mesetas, superficies de altura, pero un poco planas, ¿no? Las llanuras, que son superficies orientales y de gran extensión, por ejemplo, Santa Cruz tiene una característica y es que es llana, ¿no? Y las depresiones, que son áreas hundidas dentro de los continentes. Ahora, los relieves sumergidos son todos esos que ocupan los fondos del mar, es decir, debajo de la superficie. Y aquí encontramos mares, océanos, ¿no? Como se ve en la imagen. Entonces, esa es la orografía, todos los relieves emergidos y el relieve sumergidos que encontramos en la Tierra. Ahora, hablemos de la hidrografía. Bueno, ya sabemos que nuestro planeta Tierra tiene, ¿no? O está constituido por un 70% de agua, ¿no? Entonces, en este 70% de agua, la mayor parte de la superficie terrestre está conformada por océanos y mares. Eso es bueno recordarlo siempre, que a pesar de que estamos constituidos por un 70% de agua, ¿no? Eh, ese 70% de agua no es vital para nosotros, ¿no? Porque la mayoría son océanos y mares y nosotros no consumimos ese agua. Así que es bueno siempre recordar, chicos, que hay que cuidar, ¿no? El agua, uno, y dos, no contaminar también los ríos, las lagunas, cuando estemos haciendo un paseo, no sé qué sé yo, cualquier visita, ya que esa agua después se la procesa y es la que consumimos. Por supuesto, después de varios, ¿no? Procesos químicos, pero igual hay que cuidar el agua porque nosotros solo lo tenemos en un 30%. Ahora, el hemisferio sur es el que más posee superficie oceánica y marítima, ¿no? Los océanos y mares están compuestos por aguas saladas y mayormente frías, ¿no? También encontramos agua en los continentes, como ser en ríos, en lagos, en lagunas y aguas subterráneas, que se caracterizan por ser aguas dulces y vitales para la vida. Recién nosotros encontramos aguas dulces en los ríos, en las lagunas, ¿no? En los lagos. Bueno, ahora vamos pasando ya a lo último, ¿no? De nuestro avance, que es la geografía humana. Ya luego de esto, por ejemplo, ya viene el tema de los continentes, que ese lo vamos a ver en la próxima clase, ¿ya? Entonces, este último punto se llama la geografía humana. La geografía humana tiene el objetivo de estudiar al hombre, pero cómo este hombre ha ordenado su espacio terrenal en la vida cotidiana. Ese es el objetivo de la geografía humana, ¿ya? Ahora, la geografía humana
divide su estudio en geografía política, geografía económica y geografía cultural, ¿ya? Ahora, vamos a la primera geografía dentro del estudio de la geografía humana, la geografía política. Ahora, la geografía política estudia las semejanzas y diferencias de carácter político entre áreas. Las áreas políticas están delimitadas por los estados nacionales y las subdivisiones oficialmente constituidas. Básicamente, la geografía política estudia cómo el hombre ha tenido que dividirse en esta tierra. La tierra es inmensa y actualmente hay muchísimos habitantes, muchísimos seres humanos. Entonces, no podríamos existir como solo planeta Tierra. ¿Me entienden? Ya que hay diferentes culturas, diferentes organizaciones, diferentes idiomas y así sucesivamente. Entonces, ¿qué ha tenido que hacer la Tierra en base a sus habitantes? Dividirse políticamente en regiones para que cada una se administre mejor. Ahora, ¿cómo se ha dividido políticamente? Primero nos hemos dividido políticamente en continentes, ¿no? Hay un continente americano, europeo, asiático, africano y la Oceanía, ¿no? Primero estamos divididos en continentes. Por eso se llama político, porque estamos divididos primero en continentes. Luego, en cada continente hay países, ¿no? Por ejemplo, nosotros nos llamamos Bolivia, nuestro país vecino se llama Brasil y así sucesivamente. Después, en cada país, según el sistema que vivan, pueden dividirse, ¿no? En federaciones, pueden dividirse en departamentos, pueden dividirse en regiones, ¿no? Y así. Y ahora, estas relaciones entre un país y otro, lo estudia la geografía política. Entonces, es un ámbito de estudio muy amplio y su principal objetivo son las instituciones políticas que pueden ir desde un pequeño grupo de personas, o sea, la geografía política puede estudiar un pequeño grupo, una cultura, hasta algo gigante, por ejemplo, a un continente, ¿no? O algo más específico, un país, o la relación entre varios países. Esa es la geografía política. Ahora, vamos a la geografía económica. La geografía económica estudia las similitudes, las diferencias, los lazos existentes dentro de una zona y entre varias zonas en la producción, intercambio, transferencia y consumo, bienes y servicios. Entonces, en un país, ¿no? En un continente, hay diferentes economías, ¿no? Por ejemplo, empecemos con un ejemplo chico, Bolivia. No, entonces Bolivia produce esto, por ejemplo, produce la quinoa, en Santa Cruz se produce mucha carne porque somos llanos, entonces hay bastante ganado, y entonces, y así sucesivamente, ¿no? Y por ejemplo, Estados Unidos es líder en potencia porque en tecnología celulares, en tecnología de automovilismo, ¿no? Y demás cosas. Ahora, en Bolivia nosotros no producimos autos, no producimos tecnología celular, ¿no ves? Y en Estados Unidos, por ejemplo, no produce la quinoa, la produce Bolivia. Entonces, entre Bolivia y Estados Unidos van a hacer un intercambio, ¿no? De productos económicos. O sea, Bolivia le va a vender toda su quinoa y su carne y Estados Unidos le va a mandar celulares, le va a mandar automóviles y esa interrelación que existe entre uno y otro país estudia la geografía económica. A la geografía económica le interesa cómo un país y otro país se interrelacionan en base a las necesidades económicas que subsanan entre una y otra, ¿ya? Esa es la geografía económica. Ahora pasemos a uno de los últimos puntitos, que es la geografía cultural. La geografía cultural estudia la cultura del hombre y cómo el hombre explota su entorno. Bien, en la geografía política les expliqué que la geografía política estudia la diferencia entre
cómo el ser humano ha dividido la Tierra, ¿no? La ha dividido en continentes, la ha dividido en países, en culturas y demás. Bueno, resulta ser que dentro de cada país, en cada región, existen muchísimas culturas. Siendo más específico, Bolivia tiene más de 36. Entonces, eso es lo que le interesa a la geografía cultural. La geografía cultural está interesada, ¿no?, en saber y estudiar cómo se desarrollan cada una de estas culturas en el territorio en el que viven. Entonces, estudia los progresos materiales, la influencia sobre su paisaje natural, estudia las civilizaciones, estudia las culturas y estudia las diferencias en las épocas históricas. Y estamos hablando de cultura, ¿no es? Pero también estamos hablando de geografía. Entonces, yo les puedo afirmar que una cultura está determinada totalmente por el espacio o territorio en el cual vive. Cada territorio en nuestro planeta Tierra tiene una cultura diferente y estas culturas definen al ser humano. Ahora, no me puedo ir de esta diapositiva y dentro de este espacio sin explicarles qué es cultura. A veces pensamos que la cultura son solamente las expresiones folclóricas que podemos vivir. Por ejemplo, vestirnos de tipo, comer un rico majadito, tomar la rica demás cosas, ¿no es? Pero la cultura va más allá de eso, ¿sí? La cultura son todos los elementos que giran dentro de una sociedad. Ejemplo, política, educación, economía, ¿no? También, ¿no?, está la forma de vestirse, el idioma en el que nosotros hablamos, la forma en la que nos expresamos, ¿no? La forma en la que vivimos, en la que nos han criado los valores, las normas de vida, todo eso es cultura. Y eso es lo que estudia la geografía cultural. Entonces, esos son los tres aspectos que estudia la geografía humana: la geografía política, la geografía económica y la geografía cultural. Y por último, ¿ya? Sé que esto tal vez no esté, pero me parece importante porque solo es una hojita, ¿ya? Es importante que cuando hemos hablado acerca de la geografía física de la Tierra, y hemos hablado, ¿se acuerdan? Hemos hablado de los movimientos de la Tierra, rotación y traslación, hemos hablado de los paralelos, hemos hablado de los meridianos, hemos hablado acerca de las estructuras de la Tierra, de las 5 capas, de las 5 eras que forman su historia, pero también es importante hablar acerca de los trópicos, ¿ya? Ahora, ¿qué son los trópicos? Los trópicos son una parte esencial, una parte vital para la captura de carbono. Y el carbono es importantísimo para nosotros porque nos da oxigenación a ese aire que respiramos. Son importantes también porque hacen que se produzca agua, porque se regule el clima. Son áreas de gran riqueza en términos de biodiversidad y que poseen o proveen una amplia diversidad de recursos de gran valor económico, cultural y simbólico. Bien, eso es lo que nos da los trópicos. Ahora, hay 2 trópicos en nuestro planeta Tierra: el trópico de Cáncer y el trópico de Capricornio. Los dos están ubicados, ¿no?, en la mitad de la línea del Ecuador. Entonces, como se ve ahí en la imagen, la Tierra se parte gracias a la línea del Ecuador, que también lo vimos en los paralelos, y esta produce no solamente los paralelos, también la ubicación de los trópicos de Cáncer y los trópicos de Capricornio. Puse esta información solo para que recordemos que los trópicos son importantísimos para nosotros como seres humanos porque nos dan carbono, importante para nuestra respiración, hacen que en estas zonas exactas donde están se produzca más agua, se regule el clima y se dé mayor biodiversidad, que al final es ganancia para todos nosotros, ¿ya? Bueno,
Entonces, hasta ahí vamos a finalizar lo que es nuestro avance, pero antes de irnos, hagamos una recapitulación para que nos vamos con la idea general, ¿ya? Vamos a ir entonces a la primera hojita. Vamos a ir a la primera hojita y entonces voy a hacer así rapidito, ¿ya? Rapidito para que se vayan con la idea en la cabecita antes de finalizar el curso. Bueno, entonces hemos empezado hoy nuestro curso con el primer tema que ha sido la geografía, ¿no? En nuestra querida geografía se divide en tres grandes ramas, la geografía astronómica, física y humana. La geografía astronómica tiene como principal tema al universo, el universo que está compuesto por estrellas y galaxias. Una galaxia muy importante para todos nosotros es la Vía Láctea, ya que en ella se encuentra el sistema solar. Hablando del sistema solar, un componente importante dentro del universo, este sistema solar está conformado por una estrella principal, que es el Sol, están los planetas, satélites, asteroides, cometas y meteoritos. Bueno, los planetas son Mercurio, Venus, Tierra, Marte, Júpiter, Saturno, Urano y Neptuno. Los satélites, ¿no? Son astros que no poseen luz propia, ¿no? Y uno de importantísimo para nosotros es el satélite de la Luna, ya que gracias a ella nos da luz en la noche. Otros componentes, asteroides, meteoritas y cometas. Hablando de nuestra querida Tierra, tiene una forma geoide y está conformada por un 70% de agua. Cumple dos movimientos muy importantísimos, la rotación y la traslación. El movimiento de la rotación, ¿no?, nos producen los días y las noches, y la traslación nos producen las estaciones del año. Hablamos de los puntos cardinales, que son los que nos permiten ubicarnos dentro de la superficie terrestre. Aquí están el norte, el sur, el este y el oeste. Hablamos acerca de los paralelos y meridianos, que son líneas imaginarias que dividen a la Tierra en hemisferios. Los paralelos toman como punto de partida la línea del Ecuador, dividiendo la Tierra en hemisferio norte y en hemisferio sur. Los meridianos toman como punto de partida al meridiano de Greenwich, dividiendo a la Tierra en hemisferio oriental y en hemisferio occidental. Hablamos acerca de las coordenadas geográficas que nos permiten medir, ¿no?, exactamente un punto con otro a través de la latitud y la longitud. Hemos hablado de la geografía física, ¿no? Y aquí hemos hablado de las edades geológicas gracias a la geología que nos ha dado que la Tierra, ¿no?, se ha dividido su estudio histórico en eras. Era arcaica, era primaria, secundaria, terciaria y cuaternaria. Como se ve en la imagen, ha sido un proceso evolutivo desde seres unicelulares, vegetación, animales acuáticos, dinosaurios, animales muy parecidos a los actuales y por último la aparición del hombre. Hemos hablado acerca de la estructura de la Tierra dividida en 5 capas, ¿no? Núcleo, manto, corteza, hidrosfera y atmósfera. Hablamos acerca de la orografía, que es, ¿no?, el estudio de todo lo que se encuentra en la superficie de la Tierra, que son relieves emergidos y sumergidos. Dentro de los relieves emergidos encontramos montañas, valles, cordilleras, sierras, mesetas, llanuras, colinas, y los relieves sumergidos son todos los que van por debajo de la superficie, como son mares y océanos. Hemos hablado acerca de la hidrografía, nuevamente repetimos, la Tierra está compuesta por un 70% de agua y la mayoría de esta agua se encuentra en los océanos y mares, es decir, hay mayor cantidad de agua salada. Hemos hablado acerca de la geografía humana, ¿no?, cómo el hombre estudia, cómo el hombre se ha ordenado en el espacio terrenal. La geografía humana se ha dividido en geografía política, geografía económica y geografía cultural. En la geografía política hemos visto cómo la necesidad del hombre por dividirse en regiones, en continentes, países y, por ejemplo, en nuestro país, departamentos, ¿no? En otros países, debido al sistema, se han dividido en otro tipo de sistema, ¿no? Federaciones, ¿no? O estados. Ahora, en la parte económica, la transacción entre uno y otro país es lo que se pueden dar, lo que producen y pueden vender y así dando una interrelación entre uno y otro país. Y la geografía cultural, ¿no? Cómo el hombre se desenvuelve en la cultura dentro del territorio en el que vive.
cómo la cultura determina la vida del ser humano en el espacio terrenal. Y por último, los trópicos, ¿no? Los trópicos que toman como punto de partida la línea del Ecuador, y hay el trópico de Cáncer, el trópico de Capricornio. Ahora, ¿qué eran los trópicos de Capricornio y de Cáncer? Son, ¿no? Territorios donde se produce mayor captura de carbono, regulación climática, producción de agua, biodiversidad, que finalmente son como puntos de oxígeno para la Tierra, chicos. Bueno, hasta ahí vamos a llegar, ¿sí? Rebeca, hola, hola. Buenas tardes, Licen. Sí, Ya, hasta ahí no sé si hay dudas, preguntas o qué puede proseguir por para que favor, deje jóvenes. para el siguiente clase. Ya, por favor, jóvenes, si tienen alguna consulta, duda que realizarle a la Licen, este es el momento que pueden hacerla. Cualquier pregunta que tengan sobre lo que acaba de enseñar. Pueden escribirlo ahí en el chat. Ya, igual si lo último lo hice muy rapidito fue porque era nomás el resumen, chicos, ya, tranquilo, ya las primeras partes las voy a explicar bien detalladas, ¿ya? El agua de los glaciares es salada, ¿no? Es salada. Las capas de la Tierra son 5. Son las capas, me estaba preguntando las capas, primero el núcleo, luego viene el manto, luego viene la superficie terrestre, luego la hidrosfera y por último la atmósfera, ¿ya, chicos? Trato de ver más o menos ahí poco y ya lo estoy. Ahora, de todas maneras, todo este contenido ya va a estar está en nuestra plataforma, ¿no, Rebeca? Está todo, así tal cual está. No va a ser Es necesario mandar ninguna diapositiva ni nada. exactamente, todo el contenido va a estar en la plataforma que luego se les va a enviar a ustedes. Bueno, los nombres es debido a los científicos que van descubriendo, ¿no? Los dos simplemente se llaman diferente por los científicos que descubrieron los puntos, ¿no? Pero básicamente los dos trópicos cumplen la misma función dentro del planeta Tierra. ¿Cómo se llama la plataforma? Bueno, eso nos van a explicar luego el tema de la plataforma, chicos, no se preocupen. Eh, no sé qué más, ¿alguna pregunta más? Con el tema de la plataforma, no se preocupen, en el transcurso de la tarde o el día de mañana les vamos a estar enviando la plataforma, ¿ya? Sí, y cuando ya tengan acceso a la plataforma, se van a fijar que así tal cual estamos pasando clase, van a encontrar el contenido ahí para que ustedes lo puedan repasar también nuevamente. Muchas gracias, quedó claro. Ya, ya, perfecto. Ya, yo quería pedirles mil disculpas, chicos, por favor, van a disculpar. Lo que pasa es que hoy no estuve en el lugar adecuado de señal, pero no se preocupen que ya mañana todo va a estar normal desde el comienzo, ¿ya? Sí, paradójicamente nos llamamos tierra, pero yo creo que deberíamos llamarnos agua. Estamos compuestos por un 70%, ¿no? Sí, paradójicamente. A ver, si tienen una más. Y gracias a ustedes también por conectarse. Tienen que acompañarme desde hoy hasta el último día, por si acaso. Todos los quiero. Todos juntos empezamos, todos juntos vamos a finalizar este curso. Ah, ya. Ven, ya se están despidiendo, Rebeca. Hasta luego, ya me dicen. Bueno, y si ya no hay más preguntas, entonces finalizamos la reunión. Ya. Bueno, hasta luego, chicos. Nos vemos mañana. Que tengan buena tarde. Nos vemos, Rebeca. Hasta luego.